Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en estos miércoles de webinar y el día de hoy estaremos escuchando a Josué Quino en Aprendamos sobre VIH e ITS. Ese fue un título que le pusimos, pero antes de iniciar me encantaría presentarles a Josué Quino. Y, y los voy a presentar de la manera tan sui generis que él me solicitó porque así le gusta ser presentado. Él se define como jarochilango de Querétaro, hombre gay viviendo con VIH desde hace 36 años. Dice que también es un hombre de la tercera edad y que es feliz de estar acá, de estar en la vida, estar con nosotras, de compartir lo que él quiere comunicarnos. Y le voy a dejar de compartir para darle los micrófonos y las gracias por aceptar la invitación a participar el día de hoy. Claudia, buenas tardes, noches. Gracias a ti, gracias a María Aurora, a Educareis, por esta posibilidad maravillosa de poder platicar con las personas que están seguramente ahorita conectadas. Yo no les puedo ver, pero espero que estén por ahí, porque voy a dividir este tiempo en dos partes. La primera va a ser un pequeño monólogo donde voy a hablar sobre mi vivencia, mi experiencia en VIH a lo largo de estos 36 años. Y eso va a durar poquito tiempo. Inmediatamente después vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Que esa es la parte más importante. Porque yo, pues me puedo imaginar mil cosas, puedo imaginar que lo que yo les voy a decir es lo que les va a interesar, pero yo no estoy seguro de ello. Entonces, lo que les pido es que una vez que termine yo de hacer este pequeño monólogo, comiencen ustedes a realizarme preguntas para que yo pueda contestar directamente sobre las preguntas y entonces podamos ampliar la información. Entonces, comenzamos. Buenas tardes, noches a todas, todos, todes. Gracias por estar aquí ahora con el interés de saber qué es el VIH y las ITS. Pues bueno, comencemos. Las ITS son las infecciones de transmisión sexual. Una de estas infecciones, que hay muchísimas, pues es el VIH. ¿Qué es el VIH? Perdón. Es el virus de inmunodeficiencia humana que se adquiere pues con relaciones sexuales con una persona que vive con VIH sin protección. Esto es muy importante porque podemos tener relaciones sexuales con personas que viven con VIH, pero si no usamos protección, concretamente condón, existe la posibilidad de que nos infectemos. Hay ahora actualmente, y estas nuevas generaciones de activistas mexicanos están luchando por tener otro tipo de protección, que es tomar una pastilla para prevenir precisamente esa infección. Ahora bien, quienes vivimos con VIH y tomamos los medicamentos de manera adecuada, entonces llega un momento en que logramos ser indetectables. ¿Qué es ser indetectable? Ser indetectable es que es tan chiquita la cantidad del virus que hay en nuestro organismo que ya no podemos pasarla, ya no podemos
contagiarla, ya no podemos transmitirla de ninguna forma. Y eso es muy importante porque finalmente lo que ahora, desde hace unos años, justo se busca es lograr la indetectabilidad en al menos el 90% de las personas que vivimos con VIH. Y con esto vamos a estar frenando que continúe la transmisión del virus. El virus no se contagia porque no es como el COVID, por ejemplo. El COVID sí se contagia, ¿no? Estornudamos o tocamos o tosemos o nos ponemos en contacto con el COVID y entonces lo adquirimos, es un contagio. El VIH se infecta. La diferencia está en que para que nosotros podamos tener el virus en nuestro organismo, tuvimos que tener un contacto directo con el virus a través de las mucosas. Las mucosas en la vagina, en el ano, en el mismo pene, en algunas heridas de manera directa. De esa manera podemos adquirir el VIH. Hasta hace poco, las mujeres embarazadas, pues tenían como temor de ser mamás, de dar a luz a sus bebés. Sin embargo, cuando una mujer embarazada da a luz a su bebé, hay maneras de que el bebé nazca sano, nazca sin el virus. Pues programando una cesárea, se saca, ¿no?, la bolsita donde viene el bebé, se abre, se limpia, y se le impide que sus mucosas entren en contacto con los líquidos, con la sangre, todo esto que se da a la hora de nacer. Y aún así, a los bebés, a las bebés, los mantienen con una cierta medicación, asegurando que no tiene el virus. En la actualidad incluso hay algunos casos que se están revisando, se están reportando, de mamás que pueden amamantar a sus niños porque son indetectables y entonces pues la leche ya no tiene la suficiente cantidad del virus para poder infectar al niño. Aún así, pues eso se sigue como investigando, como revisando, pero los avances van bien, poco a poco. A lo largo de estos casi 40 años, le hemos ido ganando a la batalla al VIH. Ahora, ¿qué tiene que ver el VIH con el SIDA? El VIH es el virus que entra en nuestro organismo, les decía yo, a través del contacto del virus con las mucosas o con la sangre y también con el semen, con los líquidos vaginales, y que si no lo detectamos a tiempo, comienza a... Yo le explico de esta manera. El virus entra al organismo y comienza a matar a las células CD4, que son los soldaditos que defienden nuestro organismo. Entonces entra el virus por estas vías que les comento y entonces comienza a matar a nuestros soldaditos y nos deja a merced de diferentes enfermedades que están relacionadas con el VIH. Y entonces llega un momento en que tenemos tan poquitas defensas, tan poquitos soldaditos, que cualquier infección nos puede debilitar más todavía, y estar debilitados con una infección, entonces abre la puerta a otra infección y a otra más, y entonces cuando hay dos o más
infecciones en nuestro organismo es que se forma el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Entonces, cuando ya hemos desarrollado el SIDA, es cuando estas enfermedades nos pueden causar la muerte. Es por ello que es importantísimo que nos hagamos la prueba, que veamos si tenemos o no el virus en nuestro organismo. En caso de no tenerlo, bueno, pues nos tenemos que seguir cuidando. En caso de tenerlo, lo que tenemos que hacer, pues es simple y sencillamente acudir a nuestro centro de salud, al Seguro Social, al ISSSTE, a donde nos estén tratando para que nos comiencen precisamente a medicar. Tomando los medicamentos en poquito tiempo, logramos la indetectabilidad. La carga viral, la cantidad de virus que hay en nuestro organismo, va decreciendo, 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 hasta que ya es tan pequeña que no se puede transmitir. Entonces eso es muy importante que lo sepamos. Esa es la diferencia entre VIH, que es el virus, y el SIDA, que es ya el desarrollo, el síndrome, donde están las diversas enfermedades que se presentan. Aquí es importante, yo hace 36 años que me informaron que vivo con VIH. Yo no autoricé que me hicieran la prueba, sin embargo, bueno, me hicieron la prueba, salí reactivo y tengo que aceptar que gracias a eso que yo no autoricé, con un médico particular, esto es importante también saberlo. Pues entonces, desde 1986, sé que vivo con VIH. Tuve que esperar 10 años para que llegaran los medicamentos a México y poder comenzar a tomarlos. Yo comencé con la monoterapia, que era una pastillita, que era el AZT, que bueno, hoy sabemos que es un veneno, pues ha matado a mucha gente, pero bueno, era lo que había. Y después se le agregó el 3TC y después se dieron cuenta de que la monoterapia no funcionaba, que tenía que crearse esto que llamamos, que decimos cócteles de medicamentos, que son por lo menos 3 cócteles que hacen que nuestro virus esté controlado y que entonces ya no mate más soldaditos. Lo mantenemos sí dentro de nuestro organismo, pero controlado y no nos daña. Es por ello por lo que tenemos que tomar los medicamentos día a día, todos los días. Hoy por hoy, pues hay varias propuestas por ahí de una vacuna 2 veces al mes para quienes ya vivimos con VIH. Se habla también de una vacuna para quienes no viven con VIH. Ahorita, por ejemplo, estos nuevos casos de las personas que les han informado su estado serológico recientemente, pues tienen la fortuna de tomar una sola pastilla y les está funcionando. En mi caso, yo estoy tomando 2, 4, 6, 7 pastillas diarios, porque, bueno, pues como llevo lo que los médicos dicen en terapia de rescate, no puedo tomar esa pastilla que es solita. Tengo que tomar todo mi bloque de medicamentos para ayudarme a seguir bien. Y eso es lo que hago. Ahora, cuando a mí me informaron que vivía con VIH, era terrible. Seguramente ustedes que estamos recién saliendo del COVID van a poder entender estas similitudes. Con el COVID nos decían que no podíamos
salir, que no podíamos tocar, no nos podían tocar, que teníamos que cubrirnos, que teníamos que mantenernos alejados, porque, como les comentaba hace rato, el COVID se contagia con el tacto y estas cosas. El VIH no, el VIH se infecta porque lo tenemos por dentro. Y entonces ya en los 1983, comenzó a sonar esto del VIH, del SIDA. No tenía exactamente ese nombre, tenía otro nombre, algo así como LX234382, algo así. Y bueno, se decía que era la maldición de los gays, que era el cáncer de los homosexuales, que era el castigo divino de Dios por faltar a estas cuestiones que pues algunas personas no terminan de entender, que no es una cuestión eh, de fe, porque quienes creemos en Dios sabemos que Él es amor. Dios no castiga, Dios no puede estar mandando enfermedades ni nada de esto. Entonces, todas esas cosas se decían en aquel tiempo y era horrible porque pues decían que por el solo hecho de no ser heterosexual, entonces uno se iba a infectar y te ibas a morir. Y obviamente, pues no había manera de prevenirlo, no había, lo único que había era miedo, un terror absoluto de infectarse. Y bueno, finalmente me infecté en junio del 1986, me dieron la noticia. Y pues decían que en 5 años, quienes nos infectábamos, en 5 años nos moríamos. Entonces, bueno, pasaron 5 años y pues yo seguía vivo. Y los mismos científicos que aseguraban que en 5 años me moría, entonces dijeron que en 10. Que en 10 años, ahora sí, me iba a morir. Y pues que lleguen los 10 años y esta vez sí lo creí. Lo creí porque de mis 200 amigos gays que tenía, gays, bisexuales, nomás me quedaron como 10 o 12 amigos. Y pues sí, dije, pues ya me toca. Los científicos así lo dicen. Y bueno, la verdad es que pues nada, que me moría. Y nació mi necesidad de hacer algo en favor de mis sobrinas, de mis sobrinos, para que vivieran su sexualidad libremente como yo la viví. Y pues entonces yo les comentaba que soy creyente, entonces, bueno, sin decirle nada a mi familia, fui a Veracruz, porque les decía que soy jarochilango de Querétaro. Fui con mi familia a Veracruz a despedirme sin decirles nada. Y regresé a México ya como tranquilo por haber dado las gracias, por haber dado abrazos, besos, despedidas. El único que sabía que estaba despidiendo para siempre era yo. Y regresé ya listo, dije, Señor, ahora sí ya. Son 10 años, ya di gracias, ya pedí perdones, ya perdoné, ya estoy en paz con la vida, con mi familia principalmente, que la amo. Y dije, ahora sí ya, llévame contigo. Y me acosté y dije, no, espérate, quiero hacer algo para evitar que mis sobrinas, mis sobrinos adquieran esta infección. Quiero hacer algo, ayúdame. Lo único que sé hacer es teatro. Y entonces el Señor, ni tardo ni perezoso, me respondió, usa el teatro precisamente para prevenir el virus. Y al otro día fui y le hablé a mi compadre Mao,
que es un hombre en 80, musculoso, así esos así grandotes. Y le invité a un café y le dije, compadre, pues mira, como ya me voy a morir porque tengo SIDA, entonces quiero hacer algo y que lo veo. Fue la única vez que he visto a un compadre llorar. Y ahí me di cuenta que no era tan fácil compartir esta condición de vida con las personas, que tenía que tener cuidado, como decir, yo llevaba 10 años preparándome para decirlo, y bueno, yo ya lo tenía como superado, pero el resto de la gente no. Y bueno, esa fue la única vez que lo hice de esa manera. Y ya, mi compadre como que se tranquilizó, le dije que pues, me tenía que morir, que no había bronca, que estaba feliz, que me quería despedir realizando un festival de teatro y SIDA, precisamente. Montar obras de teatro que hablaran sobre el VIH-Sida y que lo presentáramos para que fueran escuelas, para que fuera público en general y tuviera algo de información para que supieran qué hacer. Y entonces mi compadre comenzó a decirle a nuestros amigos teatreros les gustó tanto la idea que le dijeron a sus amigos músicos. Y los músicos querían también participar y le dijeron a sus amigos bailarines, los bailarines querían participar, le dijeron a sus amigos fotógrafos, los fotógrafos le dijeron a sus amigos pintores, escultores que también quisieron participar. Y entonces armamos el Festival de Teatro y SIDA de la Ciudad de México, septiembre de 1986. Liza Minnelli, precisamente, que fue, es una de mis actrices, cantantes favoritas, la más favorita, había producido una canción que se llama El Día Después, y ella lo había montado, lo había producido, lo había grabado, y todo lo que se obtuvo de la venta de esos videos, de esa canción, ella lo donó a la investigación para prevenir el VIH-Sida. ¿Por qué? Estamos hablando de los 80, en los 80, les digo, si yo de 200 amigos gays que tenía me quedé con 10, pues imagínense ella también cómo está. Entonces, de repente también yo dije, tengo que hacer algo, porque si Liza, que no me conoce, está haciendo algo por mí, ¿por qué yo no voy a hacer algo también por mí y por nosotros? Y entonces armamos este festival. Y pues hubo obras de teatro, hubo música, hubo baile, hubo participaciones de varias personas que llevaban información y se presentaron diferentes organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos 6 días en el Centro Cultural Tecolote de la Ciudad de México, que está allá en Sullivan, que es donde hoy está el Museo del Eco. Ahí estaba el Centro Cultural Tecolote. Y ahí tuvimos el Festival de Teatro y Ciudad, que cuando llegó al sexto día y clausuramos, pues yo ya sabía que me iba a morir. Nada que me muero. Y al contrario, nace Teatro y Sida Asociación Civil. Y aquello que yo dije que iba a ser el festival de despedida fue el principio de una serie de trabajos muy importantes. Porque entonces, cuando hice ese festival, pues pude comprobar algo que yo ya sabía, que es la fuerza, el impacto que tiene en la sociedad el trabajo artístico, la cuestión cultural. Y entonces comencé a escribir, a dirigir, a producir obras de teatro con el tema del VIH. Pero además no fue gratuito. Yo tuve una experiencia previa con dos amados amigos, Alicia y Edgar.
que montaron una obra de teatro. Y cuando montamos esa obra de teatro, nos presentamos con el tema del VIH. Nos presentamos en el teatro este que era de las Angélicas, de Angélica María, su mamá y su hija, de más de 800 butacas. Al finalizar cada función, invitábamos a un médico a que hablara y explicara y contara y todo eso. Pero pues sí era un momento como aburrido, tengo que aceptar. Porque los médicos hablaban desde su lenguaje técnico y con palabrotas, ¿no? Ya saben, estas palabrotas que luego no entendemos, pero que bueno, a ellos les es muy claro. Y preguntábamos en aquel entonces, 87, 88, de los más de 800 eh, asistentes al teatro. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que viva con VIH? ¿Quién de ustedes conoce a alguien que conozca a alguien que viva con VIH? Nadie. ¿Ustedes conocen a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que viva con VIH? Y me acuerdo que ya hubo como 6 manitas que se levantaron. Y 6, 8 manitas ahí en aquel tiempo. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos presentando otras obras de teatro y dando funciones en otros teatros y con otros públicos. Al final hacíamos la pregunta y las manos comenzaron a duplicarse, a triplicarse, a quintuplicarse. Y llegó un momento en que en un teatro de más de 800 butacas, casi todo el teatro levantaba la mano. Esto eh, también nos ayudó a que cuando ya comencé a trabajar con Teatro y SIDA como asociación civil, también tengo que agradecerle al Centro PRO, eh, Agustín PRO, el que me haya prestado su espacio. Eh, Laura Hernández estuvo ahí apoyando también este primer proyecto, donde nos dimos cuenta que cuando los doctores hablaban y decían, a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Por ahí alguien, ¿no? Un chavo preguntaba y toda la escuela, que eran por escuelas que iban, comenzaban a echarle carrilla de, ay, pues ya saben, ¿no? Eres gay, tienes sida, esas cosas. Y entonces los chavos pues ya no querían preguntar, no querían decir nada. Y lo que hicimos con el teatro fue al finalizar, entonces salía yo y tomando en cuenta la historia que acabamos de ver, los personajes, las situaciones. Entonces, la pregunta al público asistente era, ¿cómo ven este personaje? ¿Cómo ven esta situación? ¿Qué opinan con respecto a esto que ocurrió? Y entonces las preguntas y las participaciones se multiplicaron. Y era como mágico porque les decía, bueno, ¿ustedes conocen a alguien que vive con VIH? Pues no, nosotros no, pero, ¿no? Mi mamá, mi hermano, okay, pues ya conocen a alguien que vive con VIH y soy yo. Y entonces venían, ¿no? Como las preguntas, que es cómo vamos a trabajar hoy aquí. Y ahí fue donde me di cuenta que por más que yo quiera hablar y explicar y decir lo maravilloso que puede ser la vida y lo que a mí se me hace interesante, eh, puede ser que a ustedes que están escuchando no les parezca interesante. Y entonces ahí fue cuando decidimos como asociación civil hacer sí los montajes, porque he escrito 6, 7 obras con el tema, pero diferentes versiones para adolescentes, para jóvenes, para mujeres, para personas privadas de su libertad,
para estudiantes de secundaria y preparatoria. Entonces, para cada público es una obra diferente. Y la verdad es que al final, bueno, entonces diría yo, y ya desde otra perspectiva, las preguntas llegaban y era mucho más fácil explicar y compartir la experiencia. Pues llevamos ya media hora, yo dije unos minutos, y fueron minutos, pero muchos. A partir de este momento, yo no sé, María Aurora o Claudia, que me puede echar una mano para ir recabando preguntas, si es que hay preguntas, e irlas respondiendo para entonces sí darle como sentido a esta charla. No importa el tipo de preguntas, porque algo que recuerdo también, las primeras escuelas preparatorias en las que nos presentábamos, nos decía el director, sí, hablen, presenten su obra de teatro, pero no hablen de sexo y no hablen de condones. Entonces decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero bueno, nos las arreglábamos y lo logramos. Hoy Teatricida está cumpliendo 25 años de haber nacido. Yo 35, 36 años ya de vivir con VIH, con respeto de las personas que no sean creyentes. Yo sí le doy gracias a Dios de estar hoy aquí con ustedes, con ustedes, con ustedes. Y Claudia, ahora sí, comenzamos la charla, la plática de pregunta-respuesta. ¿Puede ser? Mira, preguntas hasta el momento hay pocas, pero te quiero compartir que hay una pregunta que dice, ¿en cuánto tiempo se empiezan a notar los primeros síntomas o en qué Sí. momento? Pues supongo que es que acudes a un diagnóstico. Ok, comenzamos con esa pregunta que es muy importante. Allá en los 80 lo que hacíamos era así como decir una serie de situaciones que se habían detectado cuando la persona tenía VIH. Entonces en aquel tiempo decíamos, inflaman los ganglios de aquí del cuello, de las axilas, de la entrepierna, te da tos, te da calentura, tienes sudoraciones nocturnas, te mareas, tienes una diarrea horrible que no puedes controlar en semanas. Esos eran como los síntomas que en aquel entonces eran como los que sabíamos que tenían las personas que tenían con VIH. Bueno, de repente nos dimos cuenta que hubo muchas personas que tenían esos síntomas que se quitaron la vida porque creían que tenían VIH, porque tenían los síntomas. Y cuando les hicieron la prueba no tenían VIH. Entonces ahí comenzamos como a trabajar qué decir, qué no decir y cómo decir. Otra de las preguntas que salía en esa época, en esa línea, era precisamente cuánto tiempo tarda en manifestarse. Pues tarda diferentes maneras. Por ejemplo, yo 10 años que viví con el virus sin comenzar a tomar medicamento, nunca tuve ningún problema. Sin embargo, otros amigos, al mes de saberlo, les comenzaron a salir esto, este cáncer de piel que les salía en el cuello, en la cara, en los brazos, en el cuerpo, en la piel en general, y que pues algunos pasaron esa etapa, otros fallecieron, pero que tampoco a todo el mundo le da. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tarda en manifestarse. Yo conozco personas que, un amigo, que bueno, ya era un señor, tenía 22 años viviendo con VIH
no había tenido ninguna manifestación y no había tomado nada. Pero él dijo, a ver, no quiero jugarle al vivo y comenzó a tomar su tratamiento. Hace mucho, mucho que no lo veo. Pero bueno, eh, no hay un tiempo, no hay una semana, no hay, decirte un mes, 3 meses, 6 meses. Depende de muchas cosas. Hay, sin meterme mucho en el tema, digamos que hay como diferentes tipos de VIH. Uno que es como más ligero, uno que es como más fuerte. Entonces, dependiendo de tu organismo y de muchísimas cosas que está dentro de tu organismo, se puede manifestar alguna de estas cosas en un mes o en un año o en 10 o no manifestarse. Hoy estamos plenamente convencidos que todo esto que nosotros decíamos, es que si te da tos, que si tienes los ganglios inflamados, que si tienes diarrea por más de una semana, que si bajas de peso y todo eso, pues son las características de muchísimas otras enfermedades, ¿no? Entonces, si nosotros lo estábamos diciendo a la gente, pues ya decías que yo tengo SIDA y me voy a morir y no quiero, que era lo que pasaba y sigue pasando con el VIH y con el SIDA. Es, es, una, es una cuestión que tiene que ver con, con, con la cuestión de la culpa, de la pena, porque tiene que ver con sexualidad y que supuestamente solamente nos da a los homosexuales, a los gays, o a los bisexuales, o a las y los trabajadores sexuales, o pues a algunas personas que utilizan drogas que se inyectan. Hoy sabemos que no es así. Y desafortunadamente, el porcentaje de mujeres cis, mujeres heterosexuales, ha ido en aumento de una manera impresionante. Entonces, no hay un tiempo, no hay una fecha, no hay como una fecha de caducidad, no lo hay. Lo que sí sabemos que es lo único que podemos hacer es, si tenemos la duda, vamos a realizarnos una prueba rápida de detección en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el Capacit, en cualquiera de estos eh, espacios. Antes había muchas organizaciones de la sociedad civil que realizábamos pruebas, pero pues ya vimos, ¿no? La primera acción de nuestro actual presidente fue desaparecer las organizaciones de la sociedad civil y de satanizar nuestro trabajo. Y esto ha ido, ¿no?, menguando la información, la prevención. El día de hoy por hoy, los jóvenes que antes, pues, teníamos la posibilidad de detectar el virus en un mes o en 6 meses que se habían infectado, pues ya cuando llegan a atenderse ya van con SIDA, porque se perdió toda esa oportunidad de brindarles información adecuada y de hacer que supieran que vivían con VIH y que realizaran la acción que tendrían que hacer, que es ir con sus médicos. Entonces, no sabemos, no hay una fecha, depende de muchas cosas, puede durar sin que haya una manifestación un mes, un año, 10 o 20. Gracias. Quisiera preguntarte Claro. qué, qué influencia tiene el estado anímico en la posibilidad de tener mejores defensas o mejores protecciones para que Sí. no avance tanto el VIH. Fíjate, fíjate, Claudia, que esa es una pregunta maravillosa. Eso es algo de lo que a lo largo de estos 40 años se ha ido sabiendo. Eh, Cualquier enfermedad, pero hablamos hoy de VIH. Cualquier enfermedad con la que tú te sientas
te pones triste, te achicopalas, comienzas a sentir, ¿no? Como que si estás enfermo y que la gente te ve enfermo y entonces dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Todo eso nos hace que nuestras defensas comiencen a bajar, a bajar, a bajar. Yo tuve, pues yo soy un hombre afortunado, de verdad. Uno de mis doctores, el doctor más importante en mi vida, Ángel Guerra, que falleció hace un par de años, él me decía que el virus se alimentaba del temor, que yo, ¿no? Me hablaba a mí, no debes de darle de comer al virus miedo, porque el virus se alimenta de temor. Entonces, mientras más temor tienes tú, más crece él. Pero ¿qué pasa con el temor en realidad? Tenemos miedo. Lo podemos, y lo digo una vez más, ejemplificar con lo que acabamos de vivir. ¿No? Estábamos aterrados de que la gente supiera que teníamos un poquito de tos, porque entonces ya teníamos COVID. Y quienes teníamos COVID nos aterraba la idea de que supieran que teníamos COVID, porque entonces éramos como apestados. Y eso que no era VIH o SIDA. Entonces, ese estado anímico es profundamente importante porque impacta de una manera impresionante. En mi caso, por ejemplo, yo el día de hoy estoy aquí, 36 años después de que me han detectado eso, gracias al amor de mi familia, al amor de mis amigos, al amor de mis compañeros, al amor de mis doctores y al amor de Dios. Realmente yo soy la suma de muchos amores que han permitido hoy que esté aquí. Y lo digo en serio, porque todos esos pensamientos positivos, esos pensamientos de amor, han permitido llenarme de ánimo, de alegría, y seguir adelante, y seguir adelante. Entonces, el estado anímico es definitivamente uno de los puntos más importantes para que no solo el VIH, cualquier enfermedad nos destruya o podamos nosotros destruirla y salir adelante. Es bien importante. Es una pregunta muy, muy hermosa, porque es cierto, tenemos que saber que vamos a estar bien. Y si no tenemos amigos o doctores o compañeros, o tememos informarles nuestro estado, dentro de nosotros, digamos a nosotros mismos, estás bien, vas a estar bien, vas a salir adelante y de verdad que ocurre, de verdad ocurre. Sí hay elementos que necesitamos. Por ejemplo, en los 90, eh, una amiga muy amada también, Martelena, supimos que un amigo estaba enfermo. Entonces fuimos a verlo y ¿qué pasó? Bueno, pues es que no tengo para comprar mis medicamentos. Y Martelena, a ver, vamos a hacer cooperacha. Hicimos cooperacha, hicimos 2 o 3 funciones, todo lo que entró, pum, le compramos sus montones de medicinas que siguen siendo carísimas, pero en aquel tiempo era mucho más caro. Y más porque el Seguro Social o el no las tenía. Entonces ya se las dejamos. Y nos fuimos bien contentos porque les dejamos sus medicinas. Y a las 2 semanas regresamos a ver cómo estaba. Y pues estaba peor nuestro amigo. Y vimos que las medicinas estaban ahí. Dijimos, oye, ¿por qué no te has tomado la medicina? Y nos dijo, para tomarme estas medicinas son antes de comer, estas medicinas son después de comer, no tengo para comer. Entonces,
a veces no es solo, ¿no? Como esta parte de, sí, los medicamentos ahí están, pero se necesita algo más. Y, y es ahí cuando los amigos, porque a veces la familia nos niega. A las personas LGBTianas, muchos nos echan a la calle y nos borran de su memoria. Y tenemos la gran posibilidad de crear estas familias que son nuestras familias, porque ahí sí las elegimos nosotras, nosotros, nosotres, y es con quienes vivimos, convivimos y nos apoyamos. También nos peleamos, como todas las familias. Pero bueno, ese ejemplo que mi amigo finalmente falleció, pero bueno, se trata de que consideremos todos esos puntos. Tenemos que tener una ilusión, aunque sea chiquita. Y tenemos que tener a alguien ahí, de verdad, que nos diga, aquí estamos, todo está bien, vamos para arriba. Aunque hay mucha gente que nos choca que nos digan, échale los kilos, ¿no? Que es como ya un como un lugar común, ¿no? Échale los kilos. Uno no sabe lo que la otra persona, ¿no? La cantidad de kilos que le ha estado echando. Y aún así son insuficientes esos kilos para salir adelante. Entonces, si ustedes conocen a alguien que vive con VIH, no les hagan preguntas incómodas. Simplemente trátenlo como cualquier otra persona. No le hagan sentir como esa caridad, ¿no? De esa limosna de amor, de amistad. Si no quieren, es mejor que se volteen y que sigan su camino por otro lado, pero que si hay aquí dentro del corazón, que no se me ve, del corazón, podemos compartirlo y es necesario, Claudia. ¿Qué más? Gracias por compartir esta parte. Me parece súper fundamental que todos sepamos que nuestras redes de apoyo son fundamentales en cualquier circunstancia. A veces no contamos con la familia consanguínea, pero tenemos la gran oportunidad en la vida de ir construyendo familias, de ir eligiendo familias entre nuestras amistades, nuestros afectos cercanos y sin duda eso es fundamental en cualquier circunstancia, pero seguramente en una condición de enfermedad es mucho más importante. Eh, ¿Qué recomendarías a los docentes de secundaria y bachillerato para hablar de estos temas? Yo pensaría que desde primaria se ven VIH e ITS, pero bueno, no, en este momento nos siguen mucho más profes de secundaria y de bachillerato y estudiantes, que están viendo esta transmisión. Aquí lo que yo, pues más que recomendar, porque yo soy bueno recomendando, pero voy a compartir un poquito la experiencia. Por principio de cuenta tenemos que borrarnos de la mente, del corazón y de nuestras palabras todo lo que tenga que ver con discriminación. El VIH siempre ha estado asociado a los gays. Y cuando alguien tiene VIH, entonces ya te vas a morir. Entonces, toda esta cadena de cuestiones ya no es así. Entonces tenemos que comenzar con hacer un trabajo de eliminar las discriminaciones en todos los niveles. Y yo sé que muchos maestras, maestros, maestres, les molesta esto, lo de la E, ¿no? Y exponen y dicen y tal y tal. Y bueno, está bien, pero yo estoy convencido de que si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo y decimos,
A ver, las alumnas, los alumnos y les alumnes, ese niño, esa niña, esos dos, tres pequeños que están ahí, van a saber que los están tomando en cuenta. Y su actitud emocional y mental va a ser otra. Entonces, desde ahí, desde lo que decimos, es bien importante. Voy a compartir aquí algo. A mí me era como muy X el decir, utilizar la E. Por ejemplo, tengo una amada amiga que se llama Lucelena Aranda, que Lucelena, desde toda la vida, ¿no? Siempre usaba el nosotros, ¿no? El nosotros como el ustedes, así. Y bueno, sí, está bien, yo respetaba y respeto, pero yo decía, pues es que son, está bien decir masculino y femenino, ¿no? Porque, pues yo, y de esto hace poco, hace cuestión de un año, 2 años, decía, bueno, pues es que o estás en lo masculino o estás en lo femenino, y entonces son ellas o ellos, y ya. Y entonces mi amigo Benjamín me dijo, no, sí hay ellas, sí hay ellos, pero resulta que entre este espacio de estos y estos, aquí en este espacio, hay una serie de personas que no se identifican ni con uno ni con otro. Ellos son a los que tenemos nosotros que comenzar a nombrar para que existan, para que se sientan tomados en cuenta, para que sepan que los consideramos, les consideramos. Y entonces las maestras, los maestros, les maestres, lo que tenemos que hacer es tratar de comprender esta cuestión de la inclusión. Lo que dicen es que es inclusión forzada. Pues yo pongo siempre dos ejemplos. Pongo el ejemplo de las mujeres, ¿no? Cuando no votaban y solo votaban los hombres. ¿Y por qué no votaban las mujeres? Pues porque no existían, porque no se les tomaba en cuenta, porque no importaba lo que ellas dijeran. A pesar de que siempre, históricamente, el porcentaje de mujeres en el mundo ha sido mayor a de los hombres. Entonces, a partir del momento en que se hace todo este trabajo para que la mujer vote, la mujer comienza como a abrirse y decir, aquí estoy, sí me están considerando, sí existo, y a pensar su voto también. Lo mismo pasa con estos niños, que se oye de repente raro, pero si recordamos hasta hace algunos años, todo era en Masculino. masculino, ¿no? Todo era en todos. Aunque hubieran 10 mujeres y un hombre, eran todos, ¿no? Si en esas 10 mujeres no había un hombre, entonces eran todas. Pero la presencia de un hombre, ¿no? Acababa con la cuestión de la mayoría de las mujeres, y todas esas cosas las hemos vivido y las repetimos sin percibir. Por eso tenemos que estar con mucha atención de ver, de escuchar y de hacer acciones donde no discriminemos, donde incluyamos, donde respetemos. Y es tan fácil. Hay un juego donde dice a la víbora de la mar, para que pueden pasar, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedan atrás, ¿no? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y entonces tú te quedas así como solo hay melón o sandía. A ver, hay más posibilidades. Puedes elegir melón y sandía, pero también puedes elegir piña o mango. Es como más amplio. Esto es un juego y se vale, pero es las cosas que hemos repetido a lo largo de la historia y no lo hemos percibido. No lo vemos porque no lo vivimos. Entonces, maestras, maestros, maestres,
esfuércense un poquito para que sean incluyentes, para que hagan trabajos donde no se discrimine a nadie, donde se incluyan a todas, a todos y a todes, ¿no? Todas, todos. Y aquí en medio están nosotras, nosotros, nosotros. Aquí estamos, que requerimos de verdad de atención, de apoyo. Hemos visto la cantidad impresionante de, no sé si pueda decir el término que habla de cuando alguien se da la vida por mano propia. Sí, ok, hemos sabido la cantidad de suicidios que ha habido y que hay, que sigue habiendo, precisamente por cuestiones como estas. Nosotras, nosotros, nosotres, simplemente con decirlo, de verdad, vamos a evitar que muchísimas niñas, muchísimas niñas, muchísimas niñas se suiciden. ¿Por qué? Porque todas, todos, todos requerimos ser reconocidos. Necesitamos que nos digan, como por ejemplo ahorita que yo te estoy viendo sonreír, me encanta tu sonrisa. Y ve qué hermosa sonrisa. Y no me importa, ¿no? Si tú eres lesbiana, si eres bisexual, si eres lo que sea. Y eso es lo que las maestras, los maestros, les maestres tienen como que reconocer las virtudes de sus alumnas, de sus alumnos, de sus alumnos, de apoyarles, porque además son minoría y necesitan más impulso, más apoyo. Y bueno, ya no digamos la cuestión que estas diferencias generan en cuestión de bullying, ¿no? De esta violencia repetitiva que nuestros niños viven en sus ámbitos familiares, escolares, laborales, sociales. Entonces, incluyanles, por favor, escúchenles, ayúdenles, vean la manera en que pueden dedicarle una palabrita más. ¿Cuánto nos tardamos en decir ellos? ¿No? Así como decimos ustedes, porque no decimos ustedes o ustedes, es como decir ustedes, ahí está, así de fácil. Hagámoslo para de verdad ayudar, apoyar y hagámoslo, Claudia. Yo invito a nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros maestros que nos están viendo ahorita, escuchando y participando, las alumnas, los alumnos, los alumnos, a que agarren su celular y que vayan a su lista, ¿no?, de contactos y que vean cuántos de esos contactos pertenecen a la comunidad LGBT+. O en la fiesta, la próxima fiesta familiar, que vayan a la fiesta y que vean, que observen, a ver cuál de todas esas personas pertenece a nuestra comunidad y se les ha estado sistemáticamente lastimando, ¿no? ¿Por qué el papá se pone contento cuando de dos hermanos, uno que es heterosexual y otro es gay? ¿Por qué el papá se pone contento cuando el hermano heterosexual lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 novias? Y el gay no puede presentarle ninguno de sus novios, ¿no? Estas cosas no se valen. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que darle su espacio, aceptar que son, que existen, que ahí están y apoyarles. En verdad, es importante que sean incluidas, incluidos, incluyes, que se les incluya en las actividades, en las acciones, en los trabajos, que no, que no se le permita a las maestras, los maestros, las maestras, que no permitan que los niños agredan a estos pequeños, pequeños, pequeños. Que la próxima vez que haya una fiesta en su casa de familia, observen en su alrededor, que revisen su agenda, y que piensen en sus amigos, amigas, amigas, y si les gustaría que estas personas que quieren vivieran este tipo de que más están viviendo. Bueno, pues es eso, Claudia, es
danos un poquito de permiso de usar estas palabras que no son fáciles, pero que recordemos que hasta hace poco todo era masculino. Ahora, gracias a la lucha de las mujeres, ya se les comienza a mencionar y entonces ya, ¿no? Siempre han estado ahí, pero no aceptábamos su existencia. Ahora son hombres y mujeres, mujeres y hombres. Entonces, mujeres, hombres y ellas, lesotres. Muchas gracias. Claro, el reconocimiento, el que las otras, los otros nos vean, nos reconozcan, nos da oportunidad de sentirnos bien, de mejorar nuestra percepción, nuestra autopercepción. Existimos en el momento en que nos nombran y porque además se piensa, se cree que la sexualidad pues nada más es un tema que se debe ver en formación cívica y ética, en biología, pero la sexualidad nos permea todo el tiempo en todos los lugares y lo mismo puede contribuir nuestra maestra de español, nuestra maestra, maestro, maestre de educación física o cualquiera de las otras asignaturas que ahora se pretende que sean proyectos y que trabajemos de manera conjunta, que eso va a Sí, ser formidable porque también sí, ahí van a tener que mirar sus propias diversidades para poder implementar cosas. Y entonces, en la medida en que vayamos comprendiendo que incluirnos y mirarnos y reconocernos es importante emocional y educacionalmente, va a ser una un gran cambio, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida escolar. El respeto, la inclusión, estas cosas son fundamentales. Yo pensaba también que seguro lo estás mirando como la oportunidad de desarrollarte como eres desde toda la edad, a cualquier edad, y que entonces no crezcas ni con discriminación, ni con segregación. Y también eso te permite tal vez, eh, el estar más seguro de ti, más segura de ti, más amándote, pues a tener más cuidado de ti y entonces, pues estarás más atento a qué te conviene, qué no te conviene. y entonces, Claudia, es cuando sabemos que somos valiosos, que tenemos un valor intrínseco como persona y que entonces, y que entonces sí importa con quién tengo sexo y la manera en que cuido mi salud, la manera en que me protejo. Pero, ¿cómo reacciono si sé, ¿no? Si me han hecho ver a lo largo de mi vida que por tener un gusto diferente, una orientación diferente, una apreciación de la vida diferente, me han hecho creer que no sirvo para nada, que soy malo, que soy escoria, que soy porquería, que no valgo nada, y me lo meten y entonces, pues a la hora que voy a tener relaciones sexuales, no me importa con quién, no me cuido, no me protejo, y entonces es la puerta, estoy abriendo la puerta para que las ITS, infecciones de transmisión sexual, entren. Entre ellas, ¿no? Concretamente, el VIH-Sida, y que entonces, bueno, pase lo que está pasando. Sí, ese es el meollo del asunto, Claudia. Pues mil gracias, mil gracias. No sé si quieras agregar algo más, porque en esta sección pasamos a los comerciales y luego pasamos a despedirnos de ti y agradecerte.
¿Quieres agregar algo más en este momento? Sí, fíjate que ahorita con esto que estamos hablando de la desvalorización de las personas, uh, nos burlamos mucho de las chicas trans, porque no saben leer, no saben escribir, no saben ni siquiera firmar. Y yo también decía, ay, ¿por qué? Lo único que les importa es su apariencia y solo están pensando en posar. Y, ¿sabes qué, Claudia? Que eso no es cierto. Ellas han estado luchando desde pequeñitas por ser quienes son. Y entonces en las escuelas, que es donde aprenden, no pueden concentrarse en aprender porque tienen que estarse defendiendo. En el norte, sureste, oeste, noreste, sureste, por todos lados están los maestros, los directivos, todos, de cómo les atacan por ser como ellas son. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen que huir. Ya no se van a pasar la vida peleándose con todo el mundo. Y entonces huyen y escapan y tienen que buscar qué comer y qué hacer para comer. Entonces, y yo comparo mucho esta cuestión de las chicas trans con esta generación que tanto se dice de la generación de cristal, que pues nos burlamos mucho de ella y todo el tiempo estamos hablando mal de ellas y tal. Pero mi pregunta, de repente me di cuenta de quién creó la generación de cristal, quién educó a la generación de cristal. La generación de cristal no nació espontáneamente porque ya tenía que, no es cierto, la hicimos nosotras, nosotros y nosotros. Entonces, si nosotros nos estamos quejando de la generación de cristal y queremos a fuerza, que no debe de ser esto, pero a fuerza queremos castigarles, tenemos que castigarlos a nosotros porque nosotros fuimos quienes les crearon. Lo mismo pasa con las chicas trans, ¿no? Las estamos criticando todo el tiempo porque tal y cual y no saben leer, no tienen trabajo, se dedican a, etcétera. Es porque es el resultado de lo que nosotros les hemos brindado a lo largo de su vida. Eso nada más, ahora sí, anuncios. Mil gracias. Fíjate que hay acá una chica, Anaí Orantes, que dice que excelente ponente, te manda aplausos. Eso también es bonito Gracias. recibirlo. Sí, Bien, pues voy a compartir los anuncios eh, parroquiales, se dice. Bueno, los anuncios. eh, Quien no nos conoce, somos Educarey, somos un proyecto de educación integral en sexualidad construido para docentes y agradecemos que las familias se acerquen, que estudiantes también estén cerca de nosotras porque es una forma de compartir. Queremos que esto llegue a todas las escuelas, que todas les docentes se pongan interesados en estos temas y puedan compartir, porque es una forma de construir una mejor sociedad, una sociedad inclusiva, alejar la violencia, generar igualdad de oportunidades. Muchas cosas vienen con una buena educación integral en sexualidad. Estamos en Telegram. Todos los días publicamos material educativo, información, así que búsquenos como Educaréis. Estamos en Facebook, también compartimos materiales y sobre todo estas charlas. Estamos en Instagram, en YouTube, ahí vienen las formas en que nos pueden buscar. Estamos en WhatsApp y tenemos grupos especializados para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Quienes tengan deseo de entrar en contacto con nosotras, estamos en Gmail, educareis3 @gmail.com.
Estas son todas las redes que estamos utilizando para ponernos en contacto y podemos construir cosas que sean relevantes para ustedes. Tenemos un curso virtual, si buscan en el Facebook, ahí tenemos la Liga Educación Integral en Sexualidad para Docentes. Estaremos el 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 6 a 8. Eso va a ser los martes. Los miércoles seguiremos con nuestros webinares. El siguiente webinar, no vamos a tener 2 miércoles webinar porque estaremos en un Congreso Internacional de Sexualidad y luego pues es 2 de noviembre, respetamos ese día para que todos podamos rendir pues el culto o el descanso, lo que prefieran, a nuestros muertos. Y entonces retomamos el miércoles 9 de noviembre con el tema de educación integral en sexualidad en la primera y segunda infancia, programas y aplicación en el aula. Y bueno, en esta ocasión me tocará a mí compartir con todas, todes. Así que pues nos veremos a la próxima y pues agradecer nuevamente a Josué, un placer escucharte, conocerte, bueno, mirarte un poco por acá. Tu corazón también me hace mucho sentido. Me parece que tanto amor no se puede ir tan fácil. Qué bueno que tengas esa resistencia amorosa para vivir y para estar compartiendo. Y claro, desde el arte, que es un lugar especial que toca el alma y que ayuda y enseña mucho más que a veces los discursos. Sí, Muchas gracias. gracias a ti, gracias a ustedes, a ustedes. Eh, y bueno, si tienen alguna duda o comentario, algo que tenga que ver con VIH, alguna otra ITS o lo que sea, me pueden contactar a través de ti, Claudia, que te pidan mis datos y pues por favor se los compartes con mucho gusto, con mucho cariño. Yo estaré apoyando a quien sea necesario las veces que sean necesarias, porque estoy convencido de que Dios no me dejó aquí solo para estarme rascando la panza viendo las telenovelas, sino para algo más. Y es esto. Muchas gracias. Hasta pronto. Besitos, bendiciones. Chao.